La paz sea contigo, bienvenido. Contigo la paz, bendito el que bendice. Cuéntanos, por favor, en forma resumida, cuál es el área específica en la que te ocupas. Soy profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Mi especialidad es en la literatura judía posbíblica. Como todo lo compuesto, la tradición de Israel, yo diría, del siglo II antes de la era común hasta el siglo musulmán, que yo diría que es el siglo VI o VII de la era común. Aquí estamos hablando de 900 años que en ellos el pueblo de Israel construyó un edificio muy importante en su cultura postbíblica. Eso también incluye la Mishnah, Talmud, el orden de los rezos, incluye Midrash Haggadah y traducciones de la Biblia. La Biblia fue traducida al arameo, como toda la literatura judía, que llamamos literatura de Hazal, la literatura de nuestros sabios de bendita memoria, literatura rabínica, que según mi opinión es la piedra fundamental de lo que hoy llamamos judaísmo, que no es la Biblia, sino esta literatura. Explícanos, por favor, por qué dices que es la piedra fundamental y no la Biblia. Yo sé que al decir esto mucha gente se enoja. Ahora bien, recordemos, nosotros estamos hablando en hebreo y no usamos el hebreo bíblico. Yo no te dije Vayelech, Vayashov, Vayacom, sino que te hablé en el hebreo de los sabios. Nuestra teología hoy no es la teología bíblica, sino la mishnaica y talmúdica. La ley según la cual nosotros vivimos hoy, cada uno a su modo, no es la ley bíblica. Es la ley de los sabios. Un ejemplo muy extremo, según la Biblia, una persona pertenece al pueblo de Israel según el padre y no según la madre. Por eso Jacob y todos sus hijos se casaron con mujeres cananeas. Por eso José se casó con una mujer egipcia, Moisés con una madianita. Recordemos, José y su esposa egipcia. Ella es la madre de Efraín y Manasés, dos tribus importantes en el pueblo de Israel. Moisés se casó con una mujer madianita, como dije. El rey Salomón se casó con una mujer amonea, y ella es la madre de Roboam, el rey que lo sucedió. Como Boaz, que se casó con una mujer moabita, que es Ruth. En la Biblia no hay ningún inconveniente en incorporar al pueblo de Israel mujeres extranjeras, y el hijo corresponde al pueblo de Israel según el padre. De repente llegas a la literatura mishnaica y del Talmud, te encuentras con una foto 180 grados opuesta, y así la ley dice que un judío es quien nació de una mujer judía, sin ninguna relación con el padre. Esa es nuestra vida hoy. La vida es judía, la ley es judía, como la ley del Shabbat o de Krashut. Todo lo que te puedas imaginar no es bíblico. En la Biblia no hay sinagoga, no hay Kadish, no hay Kol Nidrei, no hay Bar Mitzvah, no hay Talit. Cualquier cosa que podría alguien dimensionar como algo judío, comienzas a buscar la raíz y no es la Biblia, sino la literatura rabínica. De ahí empezó todo. Hubo tiempos en que parte del pueblo quiso vivir como dice la Biblia, como los caraítas. Los caraítas se quedaron en la esquina. Es verdad, es un buen ejemplo. Los caraítas existen hasta hoy. En Israel aproximadamente son 10.000 que quisieron vivir como la Biblia, sin la interpretación de los sabios y el Talmud. Pero se quedaron en el borde, cuando todo el pueblo de Israel fueron, según la interpretación de la Mishnah y el Talmud. Eso quiere decir que nuestro judaísmo es el judaísmo de los sabios. Nuestro judaísmo es definitivamente el de los sabios. Si Moisés, nuestro maestro, llegara hoy a nosotros, o el rey David o Judá el Macabeo, que era anterior a los sabios, del siglo II antes de la era común, llegaran aquí, no entenderían qué es lo que queremos de ellos. No rezaban shaharit, ni se ponían tefilín, ni talit, no entenderían nada. Todo el judaísmo como nosotros lo conocemos, así como defines al judaísmo, remitirás a los sabios y no a la Biblia. A veces escuchamos que lo que los sabios dijeron es inspiración divina. Lo dijeron, quiere decir que su palabra es la palabra del Eterno. ¿Qué piensas de eso? Acá tocaste una pregunta muy... ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que lo que los sabios dicen es inspiración divina? Los sabios. Acá entramos en un círculo que no sé cómo podríamos quebrarlo. Toda la base de los sabios es lo que ellos dicen sobre sí mismos. No tenemos ningún móvil externo. No hay nadie que venga y diga sobre los sabios, sino que ellos mismos dicen de sí mismos. Su soporte es una voz celestial, un espíritu divino, etc. Y el pueblo de Israel aceptó ese soporte. Y este para mí es el delator más importante. El hecho mismo de que el pueblo de Israel, menos los caraítas que fueron corridos hacia afuera hasta el siglo XVIII, XIX, hasta el tiempo de la emancipación y la secularización del pueblo de Israel, el pueblo de Israel recibió en forma general la Torá de los sabios, de la Mishnah, el Talmud y el orden de los rezos, y el libro de las leyes, del Rambam, por ejemplo, o el Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo,
pasaron a ser los libros centrales del pueblo de Israel, diría más que la Biblia. Y la Biblia empezó a ser leída a través de los ojos de los sabios. No es que la Biblia quedó a un lado, sino que ahora empezó a ser leída con nuevos anteojos. Ahora es leída como la leen los sabios. Y los sabios leen la Biblia diferente a como la lee un profesor de historia o un profesor de arqueología, judío o no judío, en la universidad hoy en día. Acá hay dos aproximaciones completamente diferentes. Entonces debemos decir que la aproximación judía es la aproximación de los sabios, directamente el concepto judaísmo. ¿De dónde figura el judaísmo en la Biblia? Sobre Moisés, nuestro maestro, no dice que era judío. De Abraham no dice que era judío. De David no dice, solo en Mordejai. Mordejai el judío. Y Mordejai figura en el final de la Biblia, en la época persa, pero toda la época anterior habla de hebreos. El pueblo hebreo, los hijos de Israel, no de judíos. El judaísmo es un concepto que aparece después de la destrucción y no inmediatamente después de la destrucción del primer templo. Durante el segundo templo aparece la idea del judaísmo, hasta el judaísmo que conocemos hoy, como reformista, conservador, ortodoxo, ultraortodoxo o secular. No hay ninguna diferencia. Todas las corrientes del judaísmo son judíos que responden a los sabios y no a la Biblia. Si es así, podría ser que vamos a cambiar como una vez cambió el camino. ¿Sabes lo que dice el Talmud? La profecía les da a los tontos. No quiero profetizar, pero quien mira atrás tiene que reconocer que pasaron 3000 años del rey David hasta hoy. Deja fuera al patriarca Abraham, al primer hombre. Del rey David hasta hoy, 3000 años. Casi todo ha cambiado. Cada cosa dio por lo menos una vuelta hasta nuestra época. Así que yo pienso que en el futuro, en otros 3000 años, nuevamente las cosas pueden cambiar. Pero no quiero siquiera intentar predecir. No sé a dónde va la ley. No sé a dónde va el judaísmo, pero quien mira atrás tiene que reconocer que es muy dinámico, de mucha apertura, muy cambiante y se expande en muchos aspectos que quizá nunca estuvieron como un judío secular. El concepto de un judío secular no existió en una época anterior. Un judío era siempre un judío religioso, observaba las leyes de una u otra manera, pero un judío secular orgulloso de su judeidad secular es algo nuevo. Quizás 200 años continuará o no, no lo sé. Esperaremos y veremos. Una de las bases de la construcción de la Mishnah y el Talmud. Quizá esto nos dio una gran riqueza a nuestra literatura, a la literatura de los sabios. ¿Qué piensas de esto? En ningún momento hay acuerdo. Es la discusión, es la confrontación, es la pregunta. Esto es lo que mantuvo el judaísmo vivo. La literatura rabínica desborda de discusiones, en debates, como dices. Puede ser Shammai o Hillel, puede ser Rabí Yoshua o Rabí Eliezer, Rabí Akiva, Rabí Ishmael, y después Rabbi Abayé, y así sigue todo el tiempo. Eso sostuvo el judaísmo en forma paradójica, precisamente vivo. No había una sola opinión monolítica. Creo que una sola opinión se hubiera secado. Lo que sostiene la vida, la efervescencia, es precisamente el hecho de que todo el tiempo las personas no acuerdan unas con otras y debaten al respecto unas con otras y llegan a un acuerdo y continúan adelante. Esa es la vida del judaísmo, según mi entender. Hoy en día encontramos qué tipo de debate es permitido y cuál no. Cuál es en aras del cielo y cuál no, según la cita de Avot. Pero el Talmud también dice que los alumnos de Shammai y de Hillel, aunque contraponían sus ideas, casaban a sus hijos entre sí. En nuestro tiempo quizá haya la vida del debate, pero hay veces que no solamente no se casan, sino que ni se hablan unos con otros. O no comen uno en la casa del otro, o no toman una taza de té. Tienes razón, tocas un punto, según mi opinión, muy doloroso. Es cierto, continuamos las discusiones, pero perdimos el respeto de darle al otro el permiso para que discrepe conmigo. Tú recordaste al Talmud, que dice que los alumnos de Shammai y Hillel discutían centenares de casos, pero uno recibía la opinión del otro. Y también cuando definieron que la ley era como los alumnos de Hillel, los alumnos de Shammai recibían sobre sí la práctica de cómo se fijó la ley, a pesar de que creían tener razón. Acá hay algo muy estremecedor. Yo sé que tengo razón, pero vivo según la decisión de lo que fijó la mayoría. Y la mayoría fijó diferente a mí. Y este es el asunto del respeto por la otra opinión. Lo correcto es escuchar otra opinión, de pensar que tal vez el otro esté en lo cierto, o por lo menos según su opinión está en lo cierto. Por lo menos puedo permitirle pensar diferente. Esto un poco se perdió en el judaísmo, en las últimas generaciones de todas las direcciones. Los reformistas frente a los ortodoxos, los neortodoxos frente a los ultraortodoxos, los seculares frente a los religiosos. Tocaste un tema muy difícil, pero quizá algún día se solucione.
Probaremos, vamos a trabajar. Mientras tanto, todo el acercamiento de la Mishnah, el Talmud, los Midrashim, quizá es exégesis de la Torá. Y según lo que dijiste, como ellos entienden a la Torá. Pero hay veces que cambian la literalidad del texto por completo y construyen un nuevo edificio. Es cierto, completamente. Entonces, si tomamos la idea de los sabios, y como dijiste, con los cambios de 3000 años, tenemos el derecho de seguir estudiando e ir encontrando nuevas interpretaciones. Por supuesto, eso es lo que hacemos todo el tiempo. Rashi en el siglo XI, Rambam en el siglo XIII, Rab Rafael Hirsch en el siglo XIX. Todo el tiempo las personas leen el texto de nuevo y encuentran nuevas explicaciones. Y esto es lo que dice el Tratado de Avot de forma explícita. Dale vuelta y dale vuelta, que todo está en ella, todo está en su interior. Lo que pasó en el judaísmo no pasó en ningún otro credo. Un texto pasó a ser el centro de la religión. Por eso la religión judía es el libro. Nosotros somos el pueblo del libro. Rabino es aquel que sabe leer el libro, es el que sabe ir a la biblioteca. Si vamos hoy con una pregunta a alguien, nos dice, un momento, vayamos a su biblioteca o a su computadora, no importa, vamos a los libros. Y los libros se cambian por libros. El Shulchan Aruch puede cambiar al Rambam, y este a la Gemara, y la Gemara a la Mishnah, y la Mishnah a la Torá. Todo el tiempo me explican, tienes razón, cambiaron de una punta a la otra. La Torá dice, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. ¿Correcto? 3 veces. Literalidad. No es no. Cocinar es cocinar. No es hornear, no es asar. Es no cocinar. Y menos no comer. Cabrito es cabrito. No es gallina, no es búfalo. En la leche de su madre. Es la leche de su madre. Y no es la leche de su abuelita. Literalidad. No cocinarás al cabrito en la leche de su madre. No dice que está prohibido comer ni vender, dice solamente no cocinar. Eso es literalidad. Como yo entiendo la literalidad y yo entiendo hebreo, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre, cada palabra está clara aquí. Y vinieron los sabios, después de varios cientos de años, de la Torah oral, y la Mishnah y el Talmud, y dicen que cocinar no es solamente cocinar, es también asar, y comer, y vender, y todo. Y cabrito no es solo cabrito, es también vaca y búfalo, y en un principio no prohibieron las aves. Como sabrás, en la época del Talmud, aún comían las personas aves con lácteos. Quiere decir que ellos no veían a las aves como carnes, como un cabrito. Más tarde prohibieron también la gallina con lácteos. Hoy hay quienes no comen peces con lácteos, porque los peces se ven como aves que se ven como carne. Quiere decir, todo el tiempo hay aperturas. Pero no sé qué es lo que el Eterno arriba piensa de su pueblo. Él dijo, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Nosotros lo transformamos en la mitad de la vida de los judíos, en carne, lácteo, neutro, y 3 horas y 6 horas, y todo ese gran universo son cambios. Y con esa expansión y con la idea de revisar si es Torah divina, las palabras de los sabios, ¿qué opinas de la aproximación a cada mitzvah de la Torah y de los sabios? ¿Es religión o es cultura judía? Una pregunta muy difícil. Primeramente, muchas mitzvot hoy no rigen porque cambió la época. Por ejemplo, el año sabático, según la Biblia, recordemos a quien no recuerda. Una vez en 7 años no se trabaja la tierra. Y jubileo una vez en 49 años que no se trabaja la tierra. Y se liberan los esclavos, etc. Acá tenemos un ejemplo de una misbah que ya no se cumple, como jubileo, que no existe directamente. O el año sabático, que en Israel la mayoría de las personas casi no lo cumplen, aún en las comunidades religiosas, porque es imposible en la sociedad moderna cada 7 años no trabajar la tierra. Entonces, como sabes, le vende la tierra a un no judío, y Prushbul y todos esos trucos. Como Hillel tuvo el descaro de inventar el Prushbul, la Torah dice que en el 7º año todos los préstamos son anulados. Es muy lindo en la época bíblica, porque era un préstamo en la época bíblica. Venía un vecino a tu casa y te pedía unas semillas para plantar en el campo, o algunos pesos para terminar el mes. Préstamos muy pequeños. Hoy en día se prestan millones. Hay préstamos de miles de millones.
millones. No se puede anular los préstamos cada algunos años. Entonces, el anciano Hillel, en el siglo I, antes de la era común, sintió la necesidad de solucionar este problema y anuló una mitzvah de la Torá. Pero él no dijo anulé una mitzvah de la Torá, y ese es el punto, sino que encontró la técnica que permite doblar la mitzvah de la Torá. En el mismo sentido, la Torá dice ojo por ojo. Y yo entiendo hebreo, ojo por ojo quiere decir me sacaste un ojo y yo te saco un ojo. Eso es literalidad. Vinieron los sabios y dijeron no. Y explicaron, no es un ojo por un ojo, sino es el daño del ojo. Lo que se paga es el daño. Es otro ejemplo, que explicaron la Torá y la interpretaron de una forma nueva, y así fue recibida. Hay ejemplos que se pueden traer de todas las direcciones, de casi todas las leyes de la Torá. Así sucedió. En la lectura de la Torá de esta semana estamos leyendo del hijo rebelde y la Guemará en Sanedrín lo anuló por completo. No hubo ni habrá en el futuro, ni será creado. Entonces, ¿por qué está escrito en la Biblia? Para estudiar. Acá hay un nuevo punto. Estudia y recibirás la paga. Toda la narración del hijo rebelde, que es aparentemente en su literalidad un hijo que no se comporta bien, se le advierte y si continúa se lo castiga con la pena capital. Y todo el pueblo de Israel verá y temerá. Viene la Mishnah Sanedrín, un capítulo entero, no hubo ni habrá. Entonces vuelve la pregunta a su lugar. ¿Por qué está escrito en la Torá? Para estudiar. Aquí nosotros tocamos un punto muy importante en el judaísmo en general. Es el estudio, la necesidad de estudiar. El ideal en el judaísmo es el erudito, no el adinerado, ni el héroe, ni el famoso, sino el erudito, el que sabe, el que estudió. El judaísmo aprecia, o por lo menos siempre apreció al erudito, al que sabe, el que estudió. Por eso, todo el capítulo del hijo rebelde está para que lo estudies, te ocupes de él, lo interpretes, lo juzgues, lo expandas, te ocupes de él. No tiene ninguna implicancia práctica, sino que el estudio es lo principal en el acontecer de lo que llamamos judaísmo. Interesante lo que nos estás enseñando. Eruditos, el pueblo del libro, da vuelta y da vuelta en ella, cómo las palabras de los sabios estudian, intentan explicar e interpretar y expanden la Biblia hacia una cultura judía. Pero hay quienes preguntan, yo no soy religioso, ¿por qué estudiar el Talmud o la Biblia o la Torá si no soy religioso? Soy judío. ¿Qué le responderías? ¿Cómo lo acercarías al estudio y al libro? Empezaría antes que nada con un poco de historia. Le explicaría que en la Biblia hay 3 caminos, por medio de los cuales el Eterno y la persona se pueden comunicar. El primer camino es el profeta. El profeta viene y dice, así dijo Dios, etc. Y también las personas iban hacia los profetas para preguntarles, y los profetas volvían con las respuestas. El judaísmo anuló el concepto de la profecía. No hay más profetas. Si hoy viniese una persona y dijese que Dios habló con él, no se lo tomaría muy en serio. Segundo, en la Biblia hay sueños. José sueña, el faraón sueña, Jacob sueña, Nabucodonosor sueña, hay sueños. Y ellos creían que los sueños venían de afuera, del Eterno, para decirte qué sucedería, qué se hará. También los sueños, el judaísmo los anuló, no tienen entidad. Los sueños son finalmente algo que viene desde dentro de la persona. Eso es Freud. Y después también estaban las ropas del sumo sacerdote. El sacerdote tenía el Hoshen y el efod. Y con estas ropas del sacerdote se podían recibir respuestas divinas. Eso también desapareció. No hay más profecías, no tienen sustancia los sueños, no hay ropas sacerdotales. ¿Y qué hay en lugar de todo esto? El libro. En su lugar ahora está el libro. Al libro nos dirigimos, en lugar del sacerdote y del sueño. En lugar del profeta tenemos un rabino. En la Biblia no hay rabinos. Busca en la Biblia la palabra rabino. No hay rabinos. Cuando digo Moisés, nuestro rabino, y todos decimos Moisés, nuestro rabino, pero en la Biblia no hay tal cosa como nuestro rabino. Es en el idioma de los sabios, que para nosotros es Moisés, nuestro rabino. Entonces, el libro se transformó en el centro de la religión judía, de la cultura judía. Y yo en esto no veo una diferencia al estudio del libro. ¿Qué es el libro? Es la Biblia y todo lo que construyeron sobre la Biblia, desde la época antigua hasta nuestros días, en todos los aspectos. También el Zohar, el libro de la Cábala, es una interpretación mística de la Biblia. El Rambam, un libro de ley, es la apertura de la ley de la Biblia. El Talmud, que es el libro más conmovedor de nuestra cultura, más conmovedor que cualquier otra obra, es un libro que hay que estudiarlo. Y la pregunta, si eres religioso o no, no es relevante. Si eres judío, y ese es el punto, debes conocer tu tradición, debes estudiarla.
Flota sobre el agua como una hoja perdida. Esa es mi respuesta. Eso de que no eres religioso, a mí no me interesa. Para estudiar no hace falta ser religioso. Más aún, eres judío, debes estudiar. En mi opinión, es un axioma completamente claro. Ahora que traes a la mesa a Freud, y teniendo en cuenta que tu ocupación es la literatura rabínica clásica, como dijiste, pero también citas a Rabí Yosef Karo, Rashi o autores más modernos. ¿Qué pasa con estos judíos gigantescos, como en filosofía Spinoza o tantos otros? En verdad hay muchos judíos, Levinas, que transcribe interpretaciones sobre el Talmud explícitamente. En nuestros días, en universidades en el mundo, se estudia y se escribe sobre el Talmud, pero no en un encuadre negro, ultraortodoxo, religioso. ¿Debemos recibirlos como Torá? ¿Es también Torá? ¿Es una continuación a los sabios? Mira, Levinas, Hermann Cohen, Martin Buber, Rosenzweig, todos ellos escriben como judíos. Freud no siempre escribió como judío. Acá y allá escribe como judío. No tiene que ser automático. Como Einstein, no todo lo que escribió, a pesar de que era judío, fue una escritura judía. Eso está bien. Yo pienso que sí, seguro. Levinas, sus interpretaciones al Talmud son muy conmovedoras, con la condición que sepas que antes de Levinas también estaba el Gaón de Vilna, y antes estaba el Maharay de Praga, y antes estaba el Rambam, y antes Rashi, y antes el rabino Sahadia Gaón, y voy en la historia hacia atrás, y me encuentro con los autores de la Gemara y de la Mishnah. Claramente son parte de la pirámide. No interrumpiría la pirámide bajo ninguna circunstancia. También lo que se escribe hoy, aún lo que escriben las personas que llamaríamos no religiosas, si está escrito dentro del encuadre judío, por eso hablo de una pirámide que crece, ¿me entiendes? No es un monolito que quedó del mismo tamaño. Se ensancha y avanza. En el medioevo fue la filosofía. Yehuda Leví estaba en el Kuzari, por ejemplo, fue a la mística, como el libro del Zohar. Fue en otras direcciones. No tengo ningún problema con Levinas. Yo leo a Levinas. No siempre entiendo, pero ese es otro problema. Es un problema mío, pero sin duda es parte de la cultura judía. Spinoza, Derrida me es más cómodo. Leí más a Derrida que a Spinoza. Derrida es un filósofo francés que falleció no hace muchos años. Primeramente, su nombre no era Derrida. Lo llamamos Jacques Derrida, pero su nombre era Jacob Derry. Empecemos por ahí. Es un judío del norte de África que estudió mucho en las yeshivot en Marruecos y después tuvo éxito en entender que esencialmente toda aproximación a un texto es la aproximación judía a texto. Quiere decir, la aproximación judía le dice al texto, yo te voy a decir qué es lo que dices. El texto no habla, yo hablo dentro del texto. Un texto dice mil cosas a miles de personas distintas. Es cierto referente a la Biblia, es cierto referente al Zohar, dice Derrida también, es cierto respecto a Molière, o respecto a Borges, o al diario de hoy. Les doy un ejemplo a mis alumnos. Una campana. Tomas una campana que está en silencio, no hace ruido, le das un golpe y suena, ¿verdad? Ahora bien, le puedes dar un golpe fuerte o débil, le puedes dar un golpe con un hierro o con madera, desde dentro o desde afuera, un golpe arriba o abajo. La misma campana puede dar 1000 sonidos a miles de personas diferentes. La campana no cambia. ¿Qué cambia? Cambia el que la golpea. El lector es el que cambia. Y somos lectores todo el tiempo. Derrida lee, y Levinas lee, y yo leo, y el Maharal de Praga lee. Por supuesto, no me comparo a ellos. Todos leen el mismo texto, y todos interpretamos muchas cosas diferentes. Y ese es nuestro deber, golpear la campana, que es nuestra cultura, y darle lugar a sonar en nuestras manos, y entender, y yo puedo golpear así, y tú golpeas de otra forma, y ambos obtenemos algo de la misma campana. Da vuelta en ella, y da vuelta en ella, que todo está en ella. Todo incluye a Spinoza. Aún desde un punto de vista religioso, también Spinoza está ahí. Porque si Elohim no hubiera querido, no hubiera habido un Spinoza. Desde un lugar religioso te lo digo. Y según esa pirámide que dices, que es nuestra cultura y nuestra literatura, y nuestra tradición, y toda la sabiduría judía que está en los libros, ¿se la puede cortar? ¿Hay que empezar desde el principio? Yo quiero estudiar Talmud, pero la Biblia no la leí en mi vida. ¿Se puede?
¿Me quieres preguntar a mí? La respuesta es sí. Si es correcto, no estoy seguro. Claro que se puede. ¿Y quién soy yo para decirle a alguien que no? Además, nadie puede leer toda la pirámide. Eso es claro. Nunca alcanzaremos a leer los cientos de miles de libros que se escribieron. Se puede entrar en la mitad. Pero un estudio verdadero debes ir desde abajo hacia arriba. Empezar desde abajo para ver cómo las cosas se van construyendo. Se puede leer Talmud, se puede leer solamente Rambam, se puede leer solo Zohar, pero como un académico se ve incorrecto. Tienes como las cosas que se construyeron. Y por supuesto no olvidar que cada cosa debe ser leída con su historia, en su contexto histórico, en cada sociedad en general. Los judíos nunca trabajaron solos, fueron parte de la sociedad islámica, de la sociedad cristiana. Hay que conocer también, no hay otra forma, hay que conocer el Corán para entender a los judíos en la tierra islámica. Hay que conocer la literatura cristiana para entender qué le sucede a los judíos en tierras cristianas. Hay muchísimo para estudiar. Y el estudio, que en mi opinión es el mayor deleite, el estudio es la forma en la que puedes ser soberano de tu cultura, en la cultura judía. La pregunta de la Torá y sus preceptos es completamente independiente. Tengo varios amigos no observantes, pero saben y son judíos no menos buenos que yo. No son para nada religiosos. Los judíos no menos buenos que yo y muchas veces mejor que yo, pero ellos estudiaron. Y el estudio es el punto fundamental que quiero enfatizar. También en mis conferencias aquí en Argentina y en cualquier otro lugar en el que enseño, como enseñé en una veintena de países. Siempre vuelvo a este punto. Vinimos al mundo para estudiar. Ese es el objetivo. Una pregunta existencial. ¿Qué hago en este mundo? Nací por la fuerza, ¿correcto? Tratado de Abbot. Contra tu voluntad vienes. Un día saldré del mundo por la fuerza. ¿Qué hago en la mitad? ¿Qué hacemos entre este momento y el siguiente? ¿Cuál es el sentido de la vida? Yo digo hacer el bien. Hacer el bien a los demás, a ti mismo y aprovechar la inteligencia. En nuestras oraciones decimos, tú le das a la persona entendimiento. El ser humano recibió más sapiencia que los animales. ¿Qué diferencia hay entre yo y un ganso o un perro? Que soy más inteligente, tengo más posibilidades de utilizar mi inteligencia. Como ser humano vengo al mundo para hacer eso, estudiar. Interesante, también ese detalle que nos aportas, que hay que estudiar el contexto histórico, lo que pasa en los alrededores. En muchas oportunidades hacemos cosas que creemos muy judías, pero vinieron del exterior. Seguro, por ejemplo el Kadish. Creo que uno de los símbolos más claros de ser judío es decir el Kadish. Una persona fallece, en el cortejo se dice Kadish. Hay un día de aniversario, lo que es llamado en alemán Yahrzeit, que es una palabra germana. En el día de la conmemoración por el Estado de Israel se dice Kadish. Y supongo que también en Argentina, frente a conmemoraciones de tragedias judías, dirán Kadish. ¿De dónde apareció la tradición judía de decir Kadish por los fallecidos? Eso es una pregunta que una persona inteligente debe hacer. Quiere decir no solo decir Kadish, sino un momento. ¿Por qué? ¿Acaso el rey David dijo Kadish por Ishai? ¿Acaso Abraham, nuestro patriarca, dijo Kadish por su padre Terah? ¿Acaso Rabí Akiva dijo Kadish por su padre que se llamaba Yosef? No, por ninguno de ellos se dijo Kadish. ¿El Rambán dijo Kadish por su padre? La respuesta es no. El Rambán en el siglo XII no conocía el Kadish. Él escribió un libro de rezos y en todo su libro no figura en ningún momento un Kadish en memoria de los fallecidos. Hay otro Kadish por los sabios, pero el Kadish de duelo no figura y el Rambán es del siglo XII, acá detrás nuestro. Entonces la pregunta es, ¿cuándo apareció este Kadish que dicen los huérfanos por los fallecidos, etcétera? Es la influencia del mundo cristiano. No tengo tiempo de extenderme aquí, es una conferencia entera, pero es un buen ejemplo clásico. Encender velas en memoria no es judío. Recordar un aniversario no es judío. ¿Cuándo falleció Rabí Akiva? ¿Cuándo murió Rabí Yohanan? ¿Cuál es la fecha de defunción del rabino Saadia Gaón? Nunca el judaísmo guardó fechas de fallecimiento. No les interesa fechas de fallecimientos. Los cristianos siempre pensaban el día. Hoy es el día de San Agustín. Hoy es el día de San Silvestre. Hoy es el día de... Cada fecha. El judaísmo ashkenazí, como el alemán que vivía en una sociedad cristiana,
Aprendió de ellos a recordar aniversarios. Por eso hasta hoy en día decimos Yahrzeit. También en español se dice Yahrzeit. Los Ashkenazim dicen Yahrzeit, que no es en hebreo, es alemán, por la influencia del ambiente alemán. Aún en Israel, los judíos sefarditas dicen Yahrzeit, porque lo aprendieron de los Ashkenazim. Ellos no conocían algo así en la cultura oriental clásica. Aprendieron a llamar a esto Yahrzeit y encender velas en aniversarios como en las iglesias se encienden velas. Eso no existía en el judaísmo hasta un determinado momento. Este es un ejemplo, y podemos poner muchos más. Como el judaísmo siempre fue una parte de su entorno, él dio mucho a su entorno y también absorbió del ambiente. Por eso el estudio académico. Y yo soy un académico, no soy rabino, soy profesor. El estudio académico exige conocer la historia, la geografía, aprender lenguas. No puedes aprender el hasidismo polaco sin saber polaco. No puedes. No puedes entender al Rambam sin saber árabe. Él vivió en una sociedad árabe. No puedes entender el Talmud sin saber arameo. Tienes que estudiar las lenguas que los judíos hablaron, saber la historia. Y solo entonces verdaderamente comprendes la riqueza incalculable que la cultura judía tomó para sí. Muy interesante. Podríamos hablar muchas horas, pero para empezar a cerrar, veamos si podemos un poco sintetizar, a ver qué opinas sobre eso. Tal vez hoy vengan nuestros maestros Moisés y Rabbi Akiva y no reconozcan qué hacemos como judíos, pero si nos van a ver debatiendo con respeto, se sentirán en casa. Hay una historia muy conocida en el Talmud de Babilonia, de los más famosos que cuentan de Moisés, nuestro maestro, que vino a la casa de estudio de Rabbi Akiva, ¿verdad? Tratado de Menahot. Vino a la casa de estudio de Rabbi Akiva y no entendió nada. Mira, nuestro maestro Moisés sentado en la casa de estudio en la última fila. Rabbi Akiva habla y él no entiende de qué habla. Y mientras tanto, habían pasado unos 2000 años. Entonces, uno de los alumnos preguntó a Rabbi Akiva, maestro, ¿de dónde sabes? Y le respondió, fue una ley que fue dada a Moisés en el Sinaí. Y eso Moisés lo entendió. Ah, todavía me recuerdan y recuerdan al Sinaí. Entonces, digamos así. Si Moisés, nuestro maestro, llegara hoy, o Rabbi Akiva, o aún el Rambam, o aún el Gaón de Vilna, de hace apenas 250 años, llegarían aquí, no entenderían muchas cosas. Pero si ven que se relacionan de forma respetable y estudia, se sumaría al estudio. Imagínate nuestro maestro Moisés estudiando una página del Talmud. Se sentaría el Rambam y estudiaría con nosotros, el Maharán de Praga, que es posterior a él. Creo que todos coinciden que el estudio es lo fundamental. La Torá lo menciona todo el tiempo y lo enseñarás a tus hijos. Y de ese lugar no hay diferencia entre Moisés y todos los demás. Entonces nosotros seguimos, después de más de 3000 años, enseñando y estudiando en debates que es una forma judía y con respeto, que es lo que nos falta en muchas cosas que hacemos y que construyen nuestra identidad judía y nuestra cultura judía, que muchas veces no vinieron de la Torá. Y no todos tienen tantos miles de años y quizás vendrán otros o no. Seguro van a venir otros, no sé, pero van a venir. El judaísmo va a tener que empatizar con Internet. Hoy ya se ocupa de problemas de ética, en salud, etc. Algún día el judaísmo tendrá que resolver el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Problemas de adopción, donación de esperma, etc. No hay escapatoria. El judaísmo tendrá que abrirse y se abrirá. No sé en qué dirección, pero siempre el judaísmo se abrió. Tal vez no lo suficientemente rápido, pero hay una sensación a veces que el judaísmo es cerrado. No es cierto. Corre adelante todo el tiempo, pero la realidad corre tan rápido que el judaísmo no llega a alcanzar. Estoy seguro que se abrirá y se adelantará. Y si van a grabar este encuentro en otros 3000 años, entonces van a decir, nuestro maestro Moisés, Rabbi Akiva y Avigdor Shinan, ojalá se acuerden de mí. Si vinieran hoy, no entenderían qué pasa. Eso es lo que va a pasar, seguro, en algún momento. Si pensamos así, esperemos que la mayoría del pueblo judío, aquellos que se identifican como judíos, que vengan y estudien y se comporten fundamentalmente con respeto.
Pero hay una parte del pueblo que dice que hay que estar fijos. Lo que nosotros hacemos viene desde Moisés, desde el monte Sinaí, y no nos podemos mover ni a la derecha ni a la izquierda, ni un solo paso. A esa gente yo le contesto que sea con salud. Si es lo que tú piensas, tienes el derecho de hacerlo. No creo que sea cierto, pero hablamos del debate con respeto. Puedo entender personas, llamémoslas fundamentalistas. En este momento no es una palabra de desprecio. Ellos creen que todo le fue dado a Moisés en el Sinaí y que solo hay un camino, y solo su camino es correcto. Yo respeto su derecho a pensar así. Y les pido a ellos que piensen que yo también puedo pensar diferente. Soy un judío religioso, moderno, sionista. Yo sí le doy la mano a una mujer. Hay quienes no lo hacen. Algo pequeño, pero es un ejemplo clásico. Pienso diferente respecto del lugar del sionismo y su importancia y la importancia del Estado de Israel. Yo rezo por el Estado de Israel. Muchas personas no lo hacen. Quiere decir que hay diferencias. Como te respeto, te pido que me respetes. No te pido más. No vayas como yo en mi mismo camino. Respétame. Nos podríamos sentar juntos frente a una hoja del Talmud y estudiar juntos. Muchas gracias. Que tengas una estadía agradable en nuestro país, Argentina. Para nosotros es un gran honor que estés con nosotros. Disfrutamos de tus clases y tratamos de aprender y enseñar y crecer en nuestra identidad judía y en nuestras prácticas. Que sean con éxito las clases que te faltan y muchas gracias. Muchas gracias. Disfruto mucho estar aquí.